La familia va a tener factores que la van a proteger, o sea, factores de protección. Y toda familia va consciente o inconscientemente a usar técnicas o estrategias para disminuir el riesgo, para contrarrestar aquellas situaciones de riesgo en nuestros hijos. Entonces, cuando yo digo familia, yo no voy a estar pensando en que siempre va a haber la figura materna y paterna. Hay familias que están constituidas por uno de los dos padres. O sea, también el concepto de familia va más allá del rol de padres. También puede ser una madre que viva con sus hijos, o un padre que viva con sus hijos y que tenga responsabilidades, o padres separados. Pero al fin y al cabo hay que rescatar la idea de familia como apoyo, como punto de partida. El adolescente tiene un pensamiento lógico, deductivo, analítico, sintético. Todo eso lo va a usar en las relaciones interpersonales. No pretendamos tratar al adolescente como lo hemos tratado cuando han sido niños. Ya no funciona, no va a funcionar nunca. ¿Ya? Ok. Ausencia de los padres, límites o reglas difusas, inconsistencia de pautas de comportamiento. Los límites. Es bueno que existan límites, pero que los límites sean acordados entre los mismos padres. O sea, que los padres hablen el mismo lenguaje. Si la mamá dice A, el papá dice A. Si dice B, la mamá dice B. Luego resolverán sus diferencias. Pero frente a un adolescente, yo no puedo decir A y mi esposa decir Z, porque estamos dándole doble mensaje. Y no hay una orden, sino, a ver, esto va a generar confusión. Y a la larga, este chico, este adolescente, puede incluso tener problemas mentales. De tanto doble mensaje. Y eso es algo que siempre debemos en consulta. Entonces, las reglas que existan tienen que ser unipolares, unidireccionales, tienen que guiarse hacia un mismo lugar. Y lo que se tenga que resolver entre la pareja, porque se resuelve en la pareja, el adolescente no puede presenciar, por ejemplo, conflictos de tipo yo te dejo ir, y la mamá dice no, yo no quiero que vayas. Ahí entra en confusión, ahí incrementa el potencial de riesgo. ¿Sí? Muy bien, sí. Factores de riesgo a nivel social. Primero, los estereotipos sociales, ¿no? La televisión, los medios de comunicación siembran siempre estereotipos de adolescentes, ¿no? Ustedes han visto o han escuchado quizá estos programas de combate, programas ¿cómo se llama? Esto es guerra, ¿no? ¿Qué creen que modelos, qué modelo copia un adolescente? ¿No? El adolescente está en una etapa también de asumir roles, de asumir actitudes frente a sí, frente al sexo opuesto, frente al resto de la sociedad. Entonces también los medios de comunicación van a convertirse en factores influyentes en el comportamiento de los adolescentes, ¿no? Programas de violencia, programas cargados de sexo, programas cargados de cuestiones superficiales, pues van a influir también en el comportamiento adolescente, ¿no? Cuando hemos sido más jóvenes nosotros, en la adolescencia, ¿cuáles eran nuestros modelos? ¿Hemos tenido algún modelo en la adolescencia? Nada. ¿Qué planeta hemos vivido en la adolescencia? ¿Qué modelo hemos tenido en la adolescencia? Quizá un grupo de música, ¿no? Quizá en los años 80 era Madonna, ¿no? Quizá era un cantante peruano, un cantante vernacular, un cantante criollo, un político, un escritor, etcétera, etcétera. Pero el adolescente se va a guiar también por modelo. Entonces, cuando la
presión social es tan fuerte como lo es ahora, se va a tratar de que todos los adolescentes piensen igual, carentes de metas, solo fijándose en cuestiones superficiales, como digo, o viviendo tan solo para el placer, no viendo el trabajo como un medio para conseguir algo, sino como un fin rápido para ganar dinero, para satisfacer mis necesidades básicas y ya, suficiente. ¿Okay? Tendencia al hedonismo y consumismo, ¿no? El hedonismo, todo lo que tuviera que hacer, consumismo. Vivimos en una sociedad netamente consumista, ¿no? Queremos el último modelo del auto, queremos el último celular y estamos en ese circuito, ¿no? Entonces el consumismo se va haciendo cada vez más fuerte también dentro de nuestras conductas. Sale una cerveza de la adolescente, la va a querer probar. Sale una nueva sustancia también. Una nueva moda también. Entonces, el consumismo, si no es bien orientado, va a convertirse en un factor social de riesgo. A veces los adolescentes no toman cerveza ni siquiera porque les gusta, sino porque los demás lo hacen. O prueban la marihuana no porque les gusta, tengan realmente un interés especial, sino porque lo ven a los demás que aparentan ser felices. Algunas de las conductas de riesgo más comunes. Primero, el consumo de sustancias, ¿no? Y aquí quiero enfatizar algo que siempre en todo nuestro país parece obvio. La cerveza es la puerta de entrada al consumo de alcohol. Hay que asumirlo así. Si tú estás tomando cerveza y tu hijo te vio desde la niñez hasta la adolescencia tomando cerveza y en estado de ebriedad, pues que no te sorprenda verlo ahora tal así. No podrías decirle nada. ¿Entiendes? Claro, no te estoy diciendo que no digo eso, pero las drogas que más predominan en Perú son las drogas sociales legales. ¿Cuáles son? El alcohol y el tabaco. Acá no hay la heroína, el éxtasis en grandes cantidades no existe. La cocaína sí, okay. Pero la puerta de entrada, querramos o no admitir, es el alcohol. Mientras más moderado sea nuestro consumo de alcohol, también podemos dar un ejemplo de que el alcohol no sirve para emborracharse, sino quizá para pasar un buen rato entre amigos y nada más. Pero si pretendemos, luego de que nuestros hijos nos han visto en episodios de intoxicación alcohólica, decirle no tomes o pegarle porque lo hacen, estamos siendo contradictorios y generando mayor rechazo y desconfianza en la familia. ¿Qué hacer? Hablar con él y decirle, sí, tú me has visto cuando he estado mal, yo no quiero que tú llegues a eso. Sincerar. Por eso el título de la escuela es Hablando. La palabra, la comunicación va a hacer mucho, va a sanar heridas, va a orientar, más que simplemente el hecho de decir, no quiero verte, no, entonces, otro factor de riesgo es el inicio temprano de la actividad sexual. ¿Por qué es factor de riesgo? ¿Por qué es factor de riesgo? ¿Por qué es factor de riesgo que mi hijo se inicie o hija se inicie temprano en la actividad sexual? ¿Por qué? Ya, por el embarazo lo hemos dicho, pero ¿qué más? A ver. Ok, hay riesgo de contagiarse de una ITS o infección de transmisión sexual. ¿Qué más? Ahí creo que están diciendo. Los bebés pueden nacer enfermos, ok, ¿qué más? Inestabilidad de la personalidad, claro, muy bien. Entonces, a veces
los adolescentes no están preparados psicológicamente para lo que conlleva el acto sexual. Por eso hablamos de una formación afectivo-sexual. Una cosa es que te digan en la clase de biología, así se juntan las dos células, forman el huevo cigoto y no sé cuánto. Esa explicación la tiene cualquiera, ¿ok? Y el padre se la cree, ¿no? Ay, mi hijo sabe de sexualidad. Pero la sexualidad es mucho más que eso. La sexualidad también tiene un componente afectivo, un componente emocional. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo han sentido que la actividad sexual ha sido más satisfactoria? ¿Cuando han estado enamorados o cuando ha sido algo más afectivo? ¿Cuándo ha sido más plena una relación amorosa? ¿Cuándo? ¿O íntima? No entiendo. ¿Por qué me viene con esa cara de extraterrestre? ¿O ya no se acuerdan? No creo, viejitos no son tampoco. A ver, entonces, la pregunta es, una cosa es tener sexo al paso, ¿no? Comerte una hamburguesa o voy a la casa, en tu casa la cuestas, ok, todo limpiado. Pero cuando tú realmente has disfrutado más de esta condición, de esta capacidad sexual, cuando has estado enamorado, has sentido afecto, a ver. En el estado psicológico más óptimo. Estado psicológico más óptimo. ¿Cómo? A ver, ¿cómo se dice? Estado psicológico óptimo. Ya. ¿Cuál es el estado psicológico óptimo? Estar de buen humor, ¿qué más? Tener afecto y amor, muy bien, ¿cierto? Entonces, porque no somos animales que podamos tener sexo y nada más. Somos seres humanos, como hemos dicho al inicio, parte espiritual, parte biológica, parte afectiva, emocional. Entonces, cuando todas estas partes conjugan y se da la intimidad sexual, va a ser mucho mejor. Y ya no es una conducta de riesgo, sino quizás sea una decisión personal, voluntaria, consciente. Entonces, hablar de riesgo sexual en la adolescencia va más allá de tan solo adquirir una ITS o quedar en un embarazo precoz, sino también va al aspecto humano, al aspecto afectivo. Entonces, cuando nuestro hijo o hija esté más segura y sepa que la sexualidad se relaciona al amor, al afecto, a la confianza, pues este factor de riesgo va a disminuirse. Imagínense la noticia que hemos difundido, ¿no? El embarazo asociado a altos índices de consumo de alcohol. ¿Dónde queda el factor afectivo humano, psicológico, o lo que decía nuestro amigo, el bienestar psicológico? ¿No? A un lado, no existe esto. Entonces, el acto sexual se reduce tan solo a lo físico y a lo mental. Y lo triste es que muchos adolescentes se acostumbran a eso y creen que la vida y la psicosexualidad es solo eso. Y así se van exponiendo a más factores. Poco control emocional, uso inadecuado del internet, como hemos dicho, ausentismo escolar, ¿no? ¿Por qué un adolescente puede empezar a faltar al colegio? ¿Por qué? No creo que el colegio lo trate mal, sería algo muy raro, muy difícil, ¿no? Un adolescente habla, tiende a hablar. ¿Por qué un adolescente puede ya no querer ir al colegio? Hay algo que está sonando mucho ahora. ¿Qué cosa? El bullying o acoso escolar, ¿ok? Igual un adolescente va a hacer grupos y cuando hacemos grupos vamos a también excluir a otras personas.
sea por condición social, por lugar de origen, por raza, por creencia religiosa, etcétera, etcétera, de factores, o porque tiene un defecto físico, camina así, o se porta así, o así. Entonces, la marginación y la exclusión van a convertirse en otro factor de riesgo que va a motivar a veces que el chico no quiera ir a la escuela. Felizmente hay escuelas de padres que promueven el colegio ingeniería, este colegio, en el cual el padre puede ir tomando conciencia, ¿no? Y preguntarse las causas de las conductas de los adolescentes, en este caso. Problemas alimenticios, robo, mentiras, amenazas, ¿no? Problemas alimenticios. No sé, pero en Huancayo ya se escucha de la anorexia, de la bulimia, de ese tipo de problemas alimenticios. ¿Han escuchado casos? ¿Sí hay? Sí hay, ok. Yo creo que sí, es una ciudad con muchos habitantes, sí hay, ¿no? Entonces, los problemas alimenticios van a ser otro factor predisponente al riesgo. ¿Por qué? Cuando uno deja de comer, ¿qué pasa? Ahorita que te está pasando el caramelo y están abriendo los ojos, ¿cierto? Igualito. Cuando uno deja de comer, ¿qué pasa? No te cierran los ojos, nada, no queman. La defensa disminuye, la capacidad de reacción, de concentración, la capacidad de autoestima, las metas se van a ir distorsionando. Y viene este gran monstruo, porque es un monstruo realmente, la anorexia nerviosa o la bulimia. Son cuadros realmente devastadores cuando se vive carne propia, en un familiar. Entonces, que no nos parezcan tan lejanos a la realidad los problemas, los trastornos alimenticios. Ojo. Mentiras, amenazas, robos, ok, bueno, eso es lógico, ¿no? Dentro de ciertos grupos de adolescentes van a funcionar a través de estos códigos, ¿no? El robo, la mentira, la coacción, etc. Exposición voluntaria a riesgo, problemas académicos, intentos suicidas. Ya es cuando una persona o un adolescente está dentro de un cuadro depresivo, ¿no? Nadie se intenta suicidar, piensa ni planifica un suicidio si antes no tiene una depresión clínicamente diagnosticada. No será diagnosticado porque no es un psiquiatra o un psicólogo, pero si está con depresión, está con depresión. Conductas de protección son todos aquellos comportamientos que van a disminuir la probabilidad de riesgo. Una conducta de protección, por ejemplo, es el diálogo con los padres. Una conducta de protección va a ser el apoyo escolar permisivo. Otra conducta de protección va a ser tener la confianza de hablar de sexo en la casa. Esas son conductas de protección. Protección no es que el adolescente ande con un casco y forrado todo el día. Eso no es protección. ¿Ya? La protección realmente va a estar dada por factores psicológicos, comunicativos constantes. La escuela de comunidad se convierte en un factor de protección. La escuela de padres se convierte en un factor de protección. Cuando es tomada en serio, como están haciendo. Es una apreciación, ¿no? Hay sistemas, por ejemplo, educativos en los cuales el mismo adolescente elige qué cursos llevar, ¿no? En otros contextos, o sea, por ejemplo, hablemos de Japón, hablemos de Estados Unidos, ¿no? En nuestro país el sistema educativo está bastante estandarizado o regularizado, ¿no? Entonces, no tiene quizá aún esa flexibilidad para motivar en los talentos propios de cada individuo como tal. Sin embargo, por otro lado, y es la contraparte, también es positivo el refuerzo de aquellas áreas en las cuales el joven o el adolescente no logra un nivel adecuado. Porque no es que no tenga la capacidad, ojo, todos tenemos la capacidad. Simplemente, para algunos se les puede hacer más fácil que para otros. ¿Okay? Por un lado, está bien lo que dice nuestro amigo padre de familia,
hay que resaltar y revalorar aquellas potencialidades. Pero el colegio tampoco puede quedarse con las manos cruzadas frente a un bajo rendimiento en ciertas materias. Entonces, por eso existen los programas de reforzamiento. Entonces, una mezcla de ambas cosas es idónea, Pero tú como padre, tú conoces a tu hijo y tú sabes qué talento puede tener o tiene. Entonces, ahí tienes que intervenir a nivel individual y reforzar esos talentos, ¿no? Ya la institución educativa se encargará de reforzar aquellas competencias, aquellas habilidades que necesite para nivelarse con el resto, sobre todo en colegios de alta exigencia. ¿Okay? Pero muy bien, no hay que dejar esos talentos propios de cada día. Seguimos. Ahora, hablamos ya de algunos tips, algunas normas. ¿Qué son las normas? Son las pautas que van a guiar nuestro trabajo, porque ser padre es un trabajo. Ojo, ser padre no es un oficio, no es un hobby, no. Ser padre es una gran chamba, como se dice, gran trabajo. Entonces, aparte del trabajo que hacemos, tenemos el trabajo de la casa, seamos padres o madres. Entonces, las normas que guíen y que pauteen el comportamiento van a ser básicas. Si las normas son claras, esta maquinita que es la familia, por decirlo así, no es una máquina obviamente, este sistema que es la familia va a marchar bien. Si partimos de normas confusas, inexistentes, inaplicables, la familia no va a marchar, se va a estancar. Y no va a crecer, se va a encoger, se va a fragmentar. Las normas ineludibles son las que como padres y madres no pueden ceder porque son parte de la identidad. A eso me refería, ¿no? Cuando los adolescentes dicen, mi mamá es como mi hermana, ¿no? O mi papá es como mi hermano mayor, ¿no? El papá es el papá, la hermana, el sobrino, ok. Entonces, estas son las normas intangibles. Yo como padre, como madre, tengo autoridad sobre mi hijo. Y no por eso yo soy malo, soy autoritario, o vivo en la época de las cavernas. No es así. Yo tengo autoridad de padre. Yo puedo ordenar en mi casa. Yo puedo decirle esto sí, esto no. Esto cuando logres tal cosa. Pero si yo no doy normas, ¿qué voy a esperar? Que mi hijo tenga 30 años o 20, por gusto. Es ahora que tienen 11, 12, 13, 14, que podemos todavía permitir. O sea, las normas, las primeras son, así como el derecho a la vida, el derecho a la libertad, estas son normas intangibles de todo padre y familia. 1. Las que son parte de su forma de vida. Claro, las normas no las inventamos fuera de un contexto. Dentro de una institución, por ejemplo, católica, las normas van a ser guiadas, y con toda razón, por las normas de la doctrina católica. ¿Sí? Si yo tengo mis creencias religiosas, mis convicciones católicas, yo se las voy a transmitir a mi hijo. Es lógico. Si yo soy de la Sierra Peruana, tenemos muchas costumbres, ¿no? Tradiciones, festividades, comida, danzas, etcétera, etcétera. En Huancayo hay muchas. Eso se lo voy a transmitir. Entonces, las normas no están desligadas del entorno sociocultural. No puedes, a menos que yo me vaya a vivir con mi familia a Indonesia, a Japón, a otras culturas donde yo tengo que adaptarme. Pero no, nosotros vivimos ya en un lugar cargado de normas sociales. Entonces, las normas principales son las normas como padres innatas que tenemos y aquellas también que vienen dadas por el contexto social. ¿Okay? Y no es que sea bueno o malo, sino que así es, nada más, así es. Sí. Hay
Algunos tips. Si hay preguntas, levantan la mano, así como están interviniendo algunas personas. Pueden cortarme, yo no voy a molestar nada por esto. Al contrario. Primero, aprenda a conocer a su hijo. ¿Okay? Míralo, observa. No te digo que los metas a una caja y con un ratón o lo que quieres saber. No es eso. Pero sí obsérvalo, cómo es, cómo reacciona, qué le gusta, qué no. Pregúntale, ¿le gusta esto? ¿Prefieres esto? Claro, sin exagerar, tampoco. ¿Okay? Pues primero es tratar de conocer a nuestro hijo. Parece obvio, pero hay muchos papás que no conocen, que no conocemos de verdad lo que siente, lo que experimenta nuestro hijo adolescente. Por eso se dice, ¿no? La adolescencia es un mundo aparte. Pero no es así, es lo que permitimos que sea un mundo aparte también. ¿Okay? Tampoco la adolescencia es una tragedia, ni una tormenta, no. La adolescencia se vive como cualquier otra etapa. Pero tampoco hay que magnificar la adolescencia y decir, es una tormenta, un vendaval de emociones, de pasiones. No es así. Si recordamos, nuestras familias también nos dieron pautas. Quizá la mayoría, algunos quizá no, quizá la mayoría, digamos, sí, hubieron parámetros en la familia. ¿Okay? Es igual, hay que hacer perdurar esas pautas. Primero, conocer a nuestro hijo. Educar con amor y sentido común. Escuchar. A veces solamente preguntamos porque queremos respuestas automáticas. ¿No? ¿Por qué has tomado? ¿O eres alcohólico? Anda a dormir, lo mandamos a su cuarto. O ya no sales, o ya no te doy plata. Okay. Pero no podemos tomar esa actitud sin haber escuchado algo antes. Hay que tratar de que ellos te den una razón. La adolescencia no es la niñez. El adolescente ya te justifica. El adolescente ya tiene un pensamiento abstracto. ¿Entiendes? Quizás te diga cosas más o menos infantiles o ilógicas, pero escúchalo. El hecho de que él sienta que tú lo estás escuchando ya es bastante, porque eso le quita la soledad. La próxima vez te dice sí he tomado, no se esconde para hacerlo. ¿Entiendes? Pero si tú solamente actúas y diriges, no lo escuchas, eso no va a dar resultado. Quizá haya resultado 2 semanas, pero no va a dar resultado lo que queremos a largo plazo. Y lo que vemos son resultados a largo plazo. ¿Qué más? Esto es algo básico. No echemos la culpa al resto de los fracasos, de los éxitos y de las conductas de nuestros hijos. A veces los padres de familia dicen, por el colegio son así, ¿no? El colegio tiene la culpa, las profesoras, los psicólogos, ¿no? Pero no es así, o sea, no hay que taparse los ojos, no hay que ponerse vendas. Nadie es responsable al final del comportamiento de nuestros hijos más que los padres. Aún así, a veces ni los padres mismos son responsables porque el hijo es libre. El padre le dice, le aconseja bien, el hijo hace otra cosa. Pero quitémonos este mito. Los demás no son responsables, ni el grupo de amigos, ¿no? Se está juntando con esos borrachos, por eso es así. No. Hay que dejar de creer que nuestro hijo es el santito también. Ojo. También está en la colada de alguna manera. ¿Verdad? Ojo. Entonces, asumamos una responsabilidad y enfrentémosla. Rebatiendo este pensamiento, vamos a asumir responsabilidad. Ser claro, ser realista, controlar, supervisar, no es malo, mejor. Hay que controlar, hay que supervisar, hay que ver con quién se junta, pero no para estar como un dedo, ¿no? Como un juez, no. Para guiar, para orientar. ¿Qué más? Hay que intervenir, hay que dialogar,
hay que ser paciente, hay que valorar. Cuando hablamos aparte de valorar, hay que valorar el potencial que tiene nuestro hijo. Recordémonos a nosotros no hemos sido perfectos siempre. A veces el dicho, ¿no? La vaca no se acuerda de que fue ternera, es cierto. Ahora nosotros creemos, educados, llenos de modales, bien derechos, pero no nos acordamos cuando hemos sido más jóvenes y nos han tenido que corregir. Entonces pensemos también en nuestra propia experiencia y veamos a través de este lente a nuestro hijo, con errores y aciertos. El ejemplo, lo que hemos dicho hace un momento, con lo del alcohol, aprender a decir no. Hay papás que tienen miedo de decirle no. No te puedo comprar esto, o no, hoy no sales, punto. Hay papás que le tienen miedo a los hijos. Ahora he visto cuando se ve bastante eso. El padre tiene la capacidad de decir no, con todas las letras y con todo el énfasis que su autoridad como padre le da. Y el hijo no se va a traumar, no le va a dar epilepsia, no se va a volver loco ni nada. Simplemente va a decir, ok. Entonces para la próxima cambio mi comportamiento. O sea, el decir no es importante. ¿Ya? Perseverar, reforzar con afecto, lo que hemos ya dicho. Evitar discutir, evitar. Su autoridad debe ser razonada, es decir, si yo decido algo, te digo por qué a mí. No quiero que vayas a esta fiesta por esto, por esto, por esto. No vas. Ok. Así el joven, el adolescente tiene las razones, bueno, lo asume, quizá más rápido. O quizás es su berrinche, pero igual asume. Okay. Pero que la autoridad del padre no sea pisoteada con manipulación. Reconozca sus propios errores, prometa y cumpla. Claro, si yo te he prometido algo ya y no lo cumplo, también eso genera mayor desconfianza en el hijo. Por eso no abran la boca al tiempo. Piensen bien lo que van a prometerle a sus hijos. ¿Ya? Piensen bien eso. Ya no son niños, déjenlos asumir sus responsabilidades. Si una conducta inadecuada es pasada por alto, el adolescente va a pensar, bueno, entonces no le importo, no es tan importante, ¿no? Hago lo que quiero. ¿Entiendes? El adolescente no es ningún tonto, ni para ni un pelito de tonto. Él va a hacer lo que el padre permite que haga. ¿Entiendes? Entonces, si tú pauteas, si tú corriges, el adolescente va a sentir que pertenece a una familia, a un sistema, y va a tratarse de adecuar. Muy bien. Sí. Y por último, no existen recetas, no existe acá el psicólogo que viene y le dice los 10 mandamientos para la felicidad y el éxito del hijo. No va a haber. No esperen eso. La escuela de padres es un día a día, donde ustedes mismos ponen en práctica lo que en hora y media, lo poco, lo mucho, en hora y media pueden haber captado. Pero no hay soluciones, no es la receta del ceviche, la papa a la guacarina, no es así. Somos seres humanos, somos otra categoría y complicados como somos. Entonces, la receta, pues es que no hay receta. La receta es que tú te arriesgues a educar cada día, cada instante. Así bajan los riesgos. Si no, no hubiera consumo de drogas, no hubiera embarazo precoz, hubiera receta. No hubiera noticias como las que hemos visto al inicio. No habría. ¿Sí? Muy bien. Entonces, damos un espacio para preguntas libres acerca de este tema importante que estamos tratando, ¿no? Porque todavía no estamos. ¿No? Podemos preguntar libremente, espero que lo hagan. Yo he escuchado de todo en la vida, no voy a sorprender lo que pregunten. Estamos entre padres de familia, somos un grupo homogéneo, dentro de
institución seria, como es el Colegio de Ingeniería,